A continuación, damos la bienvenida al doctor Alfonso Antonio Fernández Lavín con el tema Propuesta de actualización del código NEC SE GC Geotecnia y Cimentaciones. Él tiene un doctorado y una maestría en Ingeniería Civil orientada a Geotecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Además, realizó una estancia postdoctoral en la misma UNAM, también un diplomado en estabilidad de taludes por la Cámara Minera del Perú. Cursó sus estudios de tercer nivel en la Universidad Central del Ecuador. Durante su vida académica ha recibido reconocimientos a la excelencia, por ejemplo, otorgado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central del Ecuador, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Ha participado como ponente en varias conferencias, tanto en México como en Ecuador, y ha escrito más de 30 artículos científicos, los cuales han sido publicados en memorias de conferencia, capítulos de libros, revistas arbitradas de prestigio mundial. Este trabajo le ha valido para ser galardonado, por ejemplo, con la medalla Manuel González Flores en la categoría de investigación, entregado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Este premio reconoce a jóvenes profesionales que han generado un impacto positivo constante en el desarrollo de la ingeniería geotécnica. Como docente, actualmente se encuentra participando en algunas maestrías, por ejemplo, como la organizada por la Universidad Técnica de Manabí, y la maestría también en geotecnia aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Manabí. En su vida profesional, desde hace 15 años ha participado como especialista en geotecnia para el sector público y para el sector privado. Ha participado de varios proyectos eh, relacionados con la construcción y el diseño de aeropuertos, facilidades petroleras, generación de energía eléctrica, oleoductos, vías, entre otros. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, ASTM, y de la Sociedad Sismológica de América, SSA. Preside el Comité Técnico Especializado de Geotecnia y Cimentaciones, así como participa en el capítulo de peligro sísmico, diseño sismo resistente, para la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción. Doctor Alfonso Antonio, bienvenido nuevamente a esta jornada. Buenos días, muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí. Realmente, bueno, este evento me parece que tiene una doble importancia. Por un lado, conmemorar este evento sísmico de abril del 2016. Bueno, ya son 8 años. De hecho, este evento es el que eh, inicia o el que permite que se haga esta actualización de la NEC. Lastimosamente, pues ya son 8 años, todavía no hemos logrado este proceso de actualización, pero en eso estamos. Entonces, el hecho de recordar, de conmemorar ese día, yo creo que a nosotros como ingenieros civiles nos debe también traer a la memoria la catástrofe que ocurrió, sobre todo en la provincia de Manabí, y no volver a repetir esos días oscuros para nuestro país, ya que se perdieron pues como 3.000 millones de dólares y adicionalmente pues la pérdida de vidas humanas, que es algo que es irreparable. Por otro lado, pues también me parece muy interesante este evento porque se está haciendo una especie de socialización a la norma ecuatoriana de la construcción. Como comentaba mis antecesores, pues sí, Jorge y Adrián, efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Y es la pregunta que todo el mundo nos hace. Bueno, ¿y cuándo va a salir la NEC? ¿Dónde están los documentos? ¿Qué es lo que sucede? El ente rector es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el MIDUBI, quien está llevando el proceso de actualización. Nosotros somos nueve ejes estructurales, de los cuatro, siete, que son los colegas que están presentando en este día, bueno, en esta jornada, porque entre hoy y mañana, pues ya hemos terminado la redacción de los capítulos. Hay dos capítulos que están un poquito rezagados, pero esperemos que ya se puedan poner al corriente. Tuvimos ya la culminación oficial de los comités técnicos especializados en los cuales se trataron estos procesos de actualización. Luego se hizo una entrega oficial al MIDUBI, un proceso de referencias cruzadas en el cual
Entre capítulos vimos que, por ejemplo, digo cualquier cosa, el capítulo de cargas generales habla algo de cimentaciones, oye, entonces el tema es que nosotros deberíamos revisar y ver que todo esté en orden, hormigones con acero, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente se acaba este proceso, nosotros tuvimos una nueva etapa pues para poder incluir esos criterios que se revisaron pues para poder tener ya la versión con referencias cruzadas. Entonces ahí es donde estamos ahora. El Midubi está organizando unas nuevas jornadas para que se reúna el comité técnico especializado, apruebe eso y ya poder pasar a la socialización, es lo que bien decía Adrián. Sí, nosotros como comité lo que queremos es que ya exista este tipo de jornadas para poder transmitir los fundamentos de los cambios que se han realizado a la normativa. Un análisis que debe realizarse al documento no como una crítica ni como un capricho, sino que todo es desde el punto de vista técnico. Nosotros hemos tratado con las diferentes reuniones de poder mejorar la práctica de la ingeniería, obviamente dando los criterios mínimos con los cuales se debe hacer un diseño de cualquier tipo de estructura, ojo, de edificación. Ese es un cambio importante que nosotros debemos considerar. Si suben los costos, no suben los costos. Eso es un tema que también se debe analizar, pero desde el punto de vista de practicidad, es decir, poder analizar qué es lo que se está entregando como normativa y analizar el contenido para poder aportar. Es algo que nosotros hemos venido buscando y yo digo personalmente que haya este tipo de reuniones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque obviamente un diseño en Quito, en la costa en general, tiene unas condicionantes desde el punto de vista de la interacción de la estructura con el material, de la respuesta de sitio que se va a dar con el suelo que está abajo. No es lo mismo en el oriente, no es lo mismo en la costa. Entonces, yo creo que lo que nosotros buscamos es que toda esta problemática o las experiencias que se han tenido sean enriquecedoras para el documento. Siempre yo hablo que esta es una propuesta, este documento es nada más que una propuesta que estamos teniendo. Va a ser una normativa, va a entrar en vigencia cuando ya sea un registro oficial, pero todavía para eso falta. Entonces estamos a la espera que el Midubi pues ya haga este tipo de conferencias, de charlas, de transferencia de este conocimiento, pues para ver, para que exista una real retroalimentación. Y ahí es donde viene el pedido. Nosotros ahora estamos aquí conectados a 263 personas. El tema es que sería excelente 263 comentarios, pero como bien decía Adrián, fundamentados. Es decir, no solamente consultando por qué lo hicieron, sino viendo las repercusiones o la experiencia que pueda haber. Eso es lo enriquecedor y eso es lo que estamos esperando como test. Sí, eso es únicamente quería hacer hincapié. El documento, pues sí, nosotros también estamos buscando que ya el Midubi pueda distribuir este documento que sea de pleno conocimiento para los actores que lo van a usar, pues para que haya esta retroalimentación. Esperemos que ya se dé este tema pues para poder distribuirlo, se distribuya a todos los actores, a las universidades, colegios profesionales, constructores y todos los colegas que están en él. Esto me permití, estos minutos, perdón, me permití aclararlo para que haya una idea clara de qué es lo que estamos haciendo. Esperemos que podamos ya tenerlo para este año. Ahora entrando en materia, pues en esta mañana lo que me voy a permitir compartirles es la propuesta de actualización del capítulo de geotecnia y cimentaciones. Aquí es importante mencionarlo, ahí creo que ya se puede ver. Es importante mencionar que yo trataré de abordar los temas más importantes desde el punto de vista conceptual. ¿Sí? De qué cambios es lo que hemos venido buscando, para qué los hicimos y sobre todo, pues, qué es lo que estamos buscando como normativa, en qué nos hemos fundamentado. Hay unos cambios que son importantes con respecto a la 2015 y eso es lo que quiero presentarles en esta mañana.
El proceso de actualización, bueno, muy rápidamente, el Comité de Geotecnia y Cimentaciones fue el primero en reunirse. El primer comité técnico especializado se reunió el 2 de octubre en el 2020. Entonces, como pueden ver, pues ya vamos para 4 años de actualización. Entonces, se llevaron a cabo alrededor de 69 profesionales, participaron al menos en una reunión del comité. Eh, Al final, después de la 57ª reunión, que fue el 28 de abril del 23, hace un año atrás, se da por terminado el proceso de actualización del documento con las propuestas que vamos a ver hoy. Y finalmente esta entrega que les comentaba con las referencias cruzadas se hizo el 14 de febrero del 2024 y estamos a la espera ya de poder iniciar el proceso de socialización per se y con ello pues ya ir cerrando el círculo. Ahora, como bien digo, fueron 8 años entre una norma, entre la 15 y la 24. Esperemos que la siguiente pues sea un proceso un poco más ágil y tengamos una actualización periódica. Sobre todo, y como lo hace toda normativa internacional, es la revisión de los parámetros. De ahí es donde viene un tema que vamos a hablar, de que los diferentes actores de la sociedad que están relacionados con la construcción tienen que aportar para poder hacer este tipo de actualizaciones. ¿Sí? Eh, esta es la conceptualización de la ANEC Geotecnia y Cimentaciones. Estos son los dos ejes fundamentales que hemos querido buscar y en base a ellos hemos redactado el documento. El primero es que haya ya una mayor coherencia, una mayor relación entre la parte de la ingeniería geotécnica y la parte estructural, porque una problemática que hemos observado actualmente es este divorcio que hay entre las dos ramas de la ingeniería. Es decir, el ingeniero estructural o el desarrollador del proyecto, pues en muchas ocasiones dice, pues dame un estudio de suelos. Y el ingeniero profesional pues, hace el estudio de suelos y las recomendaciones son genéricas y no se ajustan necesariamente a la realidad del proyecto. Entonces, lo que estamos buscando o lo que hemos buscado es que haya esta relación más estrecha entre la parte estructural y la parte geotécnica. Es decir, yo como profesional de la ingeniería geotécnica poder saber qué insumos necesita mi colega que está haciendo el proyecto estructural y a su vez el ingeniero estructural qué insumos pedir al ingeniero geotécnico. Por otro lado, que los proyectos ya tienen que ceñirse a las características específicas del proyecto, el estudio de suelos debe ceñirse a las características del proyecto, es decir, ya únicamente no haciendo un estudio genérico, sino poniéndole un poco más de criterio al momento de hacer este estudio. Y aquí viene el concepto de la geovaca, que realmente a mí me encanta la conceptualización del profesor Shibuya, que en 2001 habla de este concepto que realmente, aunque parezca algo muy elemental, pues se convierte en una base de lo que estamos haciendo hoy por hoy en la NEC Geotecnia y Cimentaciones. ¿De qué se trata? Pues obviamente yo de un mismo animal, como es la vaca, puedo sacar un filete muy exquisito, muy caro, preparado de una manera muy deliciosa, pero también yo puedo sacar una hamburguesa. Entonces, todo dependerá que cada uno de estos dos productos tiene un precio diferente. Es decir, si yo tengo un presupuesto, ya que la envergadura de mi proyecto lo permite, pues puedo darme el lujo y consumir un filete pues muy caro en un buen lugar. Pero por otro lado, si yo tengo una escasez de recursos económicos, pues también yo puedo consumir algo mucho más económico como es este tema de la hamburguesa. Esto se reduce o se lo quiere llevar a cómo realizar un estudio geotécnico y esto a su vez se une al criterio que anteriormente habíamos dicho, es decir, un proyecto grande, importante, en un suelo complicado, amerita una inversión un poco más alta desde el punto de vista de la cantidad y calidad de información que yo voy a usar para mi diseño de la cimentación. Por otro lado, pues una estructura mucho más pequeña que está en un suelo competente, pues obviamente yo podré necesitar menos insumo para poder llevar a cabo. Entonces, estos dos ejes fundamentales, más un tercero que lo voy a hablar más adelante, son con los cuales conceptualmente está hecha
esta normativa de geotecnia y cimentaciones. Nosotros en este gráfico vamos a conocer también cuál es la secuencia que estamos buscando desde el punto de vista para realizar un estudio geotécnico. Primero, pues nosotros necesitamos explorar qué es lo que, cuáles son las condiciones que la naturaleza nos ha puesto en el lugar en donde vamos a implantar nuestro proyecto. Y esta es una diferencia fundamental en el resto de los materiales que se utilizan para diseño de infraestructura, pues el hormigón, sobre todo el hormigón y el acero, el mampuesto, debido a que esos normalmente son materiales manufacturados en fábricas, ya sean materiales en donde han tenido controles de calidad. Es decir, yo mi diseño, yo impongo las características, esfuerzo de formación, es decir, las características a la rotura, pues yo ya voy a decir, voy a diseñar en estas condiciones, así como también las condiciones esfuerzo de formación, es decir, cómo yo espero que mi material se comporte. En el suelo, nosotros es un proceso inverso, ya que nosotros necesitamos caracterizar cuál va a ser el comportamiento del material sobre el cual estamos apoyando esta estructura que estamos construyendo. ¿Qué es lo que viene acá? Es decir, yo una vez que he caracterizado a través de pruebas de campo y laboratorio, armo este concepto que le hemos dado un valor importante que se llama el modelo geotécnico. Realmente el modelo geotécnico es el corazón de la normativa que estamos presentando, porque como podemos ver, independientemente, así es un análisis estático o dinámico, que está cargando a nuestro geomaterial y con diferentes tipos de transferencia de carga, nosotros podemos establecer cuáles son las condiciones que vamos a tener para poder hacer nuestro diseño. Es decir, nosotros podemos usar una cimentación superficial, podemos ver la influencia que van a existir en cortes, excavaciones o muros en esa estructura. Adicionalmente, podemos mejorar las características del material que tenemos debajo de nuestra cimentación o inclusive podemos llevar la cimentación a un estrato competente. Otra vez, ante condiciones estáticas o condiciones dinámicas. ¿Para qué? Para poder hacer la verificación de los dos criterios fundamentales, que es el tercer eje con el cual hemos manejado la norma, la actualización de la norma, que es la verificación del estado límite de falla y la verificación del estado límite de servicio. Es decir, poder observar y conocer hasta qué punto nosotros podemos cargar nuestro material hasta que se dé una falla inminente en función de los diferentes mecanismos que nosotros tenemos y observamos en pantalla. Pero otra parte que muchas veces se ignora o se lo simplifica o simple y sencillamente no se lo considera, que es la verificación del estado límite de servicio. Es decir, nosotros le estamos dando mucho valor al hecho de que la capacidad de carga que puede tener un material sobre el cual estamos cimentando nuestra estructura, también está definido en función de las deformaciones que son tolerables a la estructura que estamos colocando encima. Entonces, ese es un eje fundamental porque en muchas ocasiones pues se hace una recomendación para el diseño de cimentaciones independientemente del tipo de material con el que tenemos, independiente del tipo de problemática que podamos tener con el material sobre el cual estamos trabajando. Y con eso conlleva pues a muchos problemas que pueden llegar a comprometer inclusive la estabilidad de la estructura. Entonces, desde un punto de vista conceptual, aquí podemos ver cuáles son los pasos que hemos llevado para poder tener esta nueva actualización de la NEG. Es decir, pues hemos tratado de ir dar un paso más adelante. Y otro tema es también este, que es cuando nosotros tenemos un análisis dinámico en nuestra estructura, vamos a hacer un análisis dinámico, pues tenemos dos metodologías para poder hacerlo. Por un lado, pues como bien hablaba Adrián en el capítulo 3 del capítulo de diseño sismo resistente, pues ya, el trabajo de plantear el mapa de peligro sísmico y la peligrosidad sísmica en todos los cantones o en todas las provincias del país, con los cambios que se han hecho de la forma del espectro, pues ya el trabajo ya lo hicieron por nosotros, es decir, los colegas
que estuvieron en el capítulo de diseño sismo resistente, pues ya trabajaron por nosotros y ya las reglas del juego están ahí desde el punto de vista de peligrosidad sísmica. Además, como vimos temprano en cargas generales, pues ya nos dicen los nuevos condicionantes que podemos tener cuando hay viento, pues cuando tenemos incendios, cuando hay inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero por otro lado, pues no hay que olvidar que todas estas estructuras están interactuando con el suelo que está debajo o con el material que está debajo de ellas. Entonces, aquí también viene la temática de, bueno, ¿y cuál tipo de análisis yo debo hacer? Debo hacer un análisis en donde yo supongo que las fuerzas extraordinarias que están sobre mi estructura son una fuerza, bueno, las puedo conceptualizar como una fuerza, o requiero hacer un análisis en el cual pueda estimar en función del tiempo su comportamiento. Pero ojo, ambas de estos dos criterios pues también dependen fundamentalmente del tipo de material con el cual estamos tratando. Entonces, ese es un cambio importante que se ha propuesto porque actualmente en la NEC 15, todo el tema de la caracterización o cómo poder tener la caracterización desde el punto de vista dinámico está en un apéndice en peligro sísmico, diseño sismo resistente. Nosotros sabemos que un apéndice pues realmente es algo que puede o no puede incluirse, es decir, es algo que no es fundamental. Entonces, pues es una decisión muy acertada que tomó el comité técnico especializado en decir, ok, toda la parte de caracterización del material del suelo lo voy a sacar de ese apéndice y lo voy a llevar a un capítulo de geotecnia y cimentaciones. Es decir, que ya en el nuevo capítulo de diseño sismo resistente únicamente se repite esta tabla en la cual yo puedo escoger o seleccionar cuál va a ser el tipo de material sobre el cual va a estar implantado mi estructura desde el punto de vista de escoger el espectro con el cual yo lo voy a usar. Pero, ¿cómo lo obtengo? Todo está ahora en el capítulo de geotecnia y cimentaciones. Ese es un cambio importante, porque aquí hay temáticas también que en muchas ocasiones también se las pasa muy por la ligera. Como decía, pues Adrián, sí, muchos proyectos están aquí en D, porque dice, pues son número de golpes entre 15 y 50, pues sí, la mayoría de suelos están por ahí. Sin embargo, nosotros también tenemos suelos especiales, que son los tipo F, y suelos también caracterizados como blandos, que son los tipo E. Aquí tenemos diferentes comportamientos que puede llegar a tener nuestra estructura en función ya de que entran en juego características diferentes de cómo se va a comportar el suelo ante grandes deformaciones, es decir, cómo va a evolucionar el comportamiento del material al momento de que hay grandes deformaciones. Entonces es un tema que acertadamente, como los digo, se lo cambió. Estos temas eran únicamente como una introducción desde el punto de vista conceptual. ¿Qué es lo que teníamos en la 2015 y hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué cambios fundamentales se podrían hacer en la 2015 pues, para mejorar la práctica de la ingeniería? La 2015, la NEC 2015, pues está conformada por 11 capítulos en donde desde un punto de vista conceptual se busca se sigue el mismo espíritu, es decir, tenemos eh, el capítulo de estudio geotécnico, que es el 3, y luego hacia adelante estamos con los capítulos ya de diseño como tal de una estructura. Esta es la actualización, esta es la propuesta que se está teniendo en este momento, pues en la derecha están los responsables, es decir, este capítulo se crearon subcapítulos y hubo gente responsable que trabajó en ella o encabezó el desarrollo de estos temas. Importante es que, como veíamos en la gráfica anterior, aquí actualmente en la NEC 15 hay este limbo, pues se pasa desde una cimentación, después hay un capítulo 7 de zapatas aisladas, combinadas y losas, y se pasa a cimentaciones profundas. Entonces ahí hay un tema en donde hay un vacío, bueno, y si la zapata no me sirve, directamente yo tengo que pasar a un pilote.
Y esta es una razón por la cual pues, se tomó una decisión acertada dentro del comité, el crear este capítulo que se llama Mejoramiento del suelo de cimentación y cimentaciones compensadas. Aquí ya es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos abre un abanico de posibilidades de poder, primero, dos cosas importantísimas. La primera es un abanico de oportunidades para poder trabajar respecto a que si el suelo en sus condiciones esfuerzo de formación no me es útil o no me está cumpliendo las condiciones que yo requiero para mi diseño, puedo meter mano de algunas metodologías y poder mejorar esas condiciones, esfuerzo de formación y poder construir allá mi estructura. Pero por otro lado, también algo que hemos buscado es que se justifique este tipo de mejoramientos. Es decir, actualmente pues hay un abuso del cambio de suelo o del mejoramiento de suelos y en muchas ocasiones en muchos informes de suelo, pues mágicamente se dice si se tiene una zapata y se le pone tantos metros debajo del mejoramiento, mágicamente sube la capacidad portante, pero no hay un respaldo que diga, oye, ¿y cómo antes se deformaba y cómo se va a deformar ahora? Y por otro lado, lo que estamos buscando, perfecto, ya se han hecho, se han considerado ciertas hipótesis para poder hacer ese mejoramiento de suelo. Ahora, desde el punto de vista constructivo, necesitamos estar seguros de que se están cumpliendo. Entonces, esa es una misión de este capítulo que tiene esta importancia. Otro capítulo que también se ha incluido es el capítulo 9 de consideraciones sísmicas, que adicionalmente también con muy buen criterio, pues el comité técnico especializado dijo, pues hay que incluirlo aquí por la problemática que les comentaba, uno de los temas que comentaba en la introducción. Es decir, en el capítulo de diseño sismo resistente actualmente, pues allá en un acápite, en un apéndice, en la parte última del informe se habla de qué consideraciones yo debo tomar en cuenta para poder caracterizar desde el punto de vista de respuesta de sitio a mi suelo para poder empalmarlo con el diseño sismo resistente. Es decir, cuál va a ser la respuesta que va a tener mi estructura en función de la sismicidad y del tipo de material sobre el cual está asentado, pues para poder hacer mi diseño. Eh, Otro tema importante, y perdón, es que en este no tenemos apéndices como tal, la idea sería más adelante haya un manual de diseño en donde ya se pueda aterrizar todo lo que nosotros tenemos en la actualización, pues desde un punto de vista mucho más formal. Entonces, en esta diapositiva, pues aprovecho también, si es que aquí hay miembros, y es lo que siempre he dicho, pues es un trabajo no de una persona, sino de una serie de profesionales que aportaron tiempo, mucho tiempo, como vemos desde octubre del 2020, en reunirse cada 15 días pues, para trabajar en esta actualización. Como les comento, pues lo que hemos buscado es poder mejorar las condiciones de diseño para poder al usuario final poder entregarle un mejor producto desde el punto de vista del estudio geotécnico. En el primer capítulo, en el capítulo de generalidades, es prácticamente muy parecido al de la NEC 15. ¿Cuál es un cambio importante? Pues hemos hecho definición de términos, 67 definiciones que hemos considerado que son las más importantes, las que podrían conllevar algún tipo de interrogante o de problemática o de duda. Entonces nosotros hemos buscado hacer estas 67 definiciones. Lo interesante es que muchas de ellas han salido de los participantes del comité, es decir, son definiciones, digamos, únicas, porque ni siquiera son de libros, sino son únicas de nosotros. Otro tema importante son los símbolos y unidades. Estamos haciendo hincapié de que ya se usa el Sistema Internacional de Medidas, es decir, que ya vamos a dar un paso más adelante en donde ya hablemos en el Sistema Internacional de Medidas, pues para entregar unos estudios de mecánica de suelo. En el marco normativo,
Aquí, bueno, hemos tratado de unirlo, el capítulo de geotecnia y cimentaciones con los otros 8 capítulos por el tema de lo que hablábamos al principio, de cuando son los temas de diseño como tal, tarde o temprano esas estructuras necesitarán cargar a una sección de un material del suelo para poder transmitir sus cargas. Entonces hay que tener esa claridad de la unión en todo ello. Otro tema importante, bueno, y ese es un mea culpa que tenemos que hacernos nosotros como país. Ahí apenas tenemos 5 normativas, 4 son de procedimientos desde el punto de vista de mecánica de suelos y esos son de la década de los 80 y son únicamente traducciones de la STM en su época. Entonces es un tema que como país pues debemos dar un paso más adelante y bueno, empezar a trabajar con una normativa nacional, pero no solamente con traducciones, sino al menos con temas de que nosotros podamos adaptar esas normativas a la realidad nacional. Un tema importante que se está tratando también es la competencia de laboratorios. Es la INE 17025 que habla de la competencia de laboratorios. Ya se le está introduciendo acá en donde la idea es que los laboratorios que se dediquen a la ingeniería geotécnica pues ya puedan ir dando un paso más adelante y todos sus procedimientos puedan estar avalados a partir de este tipo de normativas. Es decir, que si yo digo que estoy usando la norma X, Y, Z, pues efectivamente se esté cumpliendo esos procedimientos que la normativa exige para poder considerar a los ensayos como comparables, ¿sí? Y adicionalmente, la norma STM, pues ahora hay un listado de 91 normas tanto para ensayos de campo y laboratorio. Y esto se une a lo anterior, como no tenemos una normativa nacional, pues hemos optado por nombrar, pero ahora sí directamente a la normativa internacional. En la definición de términos, pues aquí hay unos ejemplos, sobre todo, ¿qué es este tema? Pues es un tema ya filosófico. ¿Qué determino como una cimentación superficial? ¿Qué considero como una cimentación profunda? Pues sí, hay las definiciones clásicas, que si el desplante con el ancho de la cimentación es igual o mayor a tanto, la considera como superficial, pero si es profunda, a partir de tanto. Ahora nosotros simple y sencillamente hemos definido superficial, es aquella que no se consideran fuerzas de fricción. Es decir, independientemente a la profundidad en la que esté, pues no considero fuerzas friccionantes en su cálculo. En las profundas, en cambio, también, independientemente a la profundidad en la que esté, no considero, ahora sí considero fuerzas de fricción entre el material que yo estoy transmitiendo y el geomaterial. Esta palabra también es importante, estamos usando esta palabra de geomaterial, es algún vocablo también anglófono, muy usado por ellos, no está reconocido por la Academia de la Real Academia de la Lengua, pero lo hemos querido usar porque como geomaterial pues enfoca o recoge pues desde una roca hasta un suelo de muy malas características a todo eso como un geomaterial. También conjunto habitacional, urbanización, estos son más desde un punto de vista para ir restringiendo los alcances. Entonces tenemos los objetos específicos, la justificación técnica, otra vez nos basamos en este eje fundamental, que es conocer el estado límite de falla del servicio, conociendo que los diferentes tipos de cimentaciones o de sistemas que van a transmitir las cargas tendrán diferentes mecanismos de falla y es ahí donde nosotros necesitamos revisar. Y el estado límite de servicio, pues igual, el poder determinar si el diseño es correcto en función de la deformabilidad de la estructura. Un cambio importante que sí viene en el capítulo 2 es la filosofía de diseño geotécnico, es decir, cómo yo determino si mi estructura es segura o no segura. Estos son diferentes tipos de enfoques que yo puedo tener en la NEC 15 se habla de factores de seguridad, serán factores de seguridad global, pero en una parte se habla de estos famosos factores de seguridad indirectos y se dan unas combinaciones de carga, entonces se crea una duda o una mezcla de conceptos que hemos querido quitar esa nube y poderlos aclarar de una manera significativa. Por un lado,
es que si estamos hablando de un factor de seguridad, es decir, nosotros vamos a aplicar un factor en donde a las condiciones estamos dando un umbral determinado entre las condiciones resistentes y las condiciones actuantes que va a tener ese elemento. Es decir, pues reafirmamos lo que dice la 2015, pero de una manera categórica y clara. Pero por otro lado, también un cambio que hemos querido proponer es esto, el hecho de poder tener una mayor cercanía con el diseño estructural, porque cuando yo diseño una estructura, ¿qué hago? Mayoro mis cargas y castigo la resistencia de los materiales, es el famoso LRFD. En el suelo, en cambio, es un salto que yo necesito tener mis cargas factoradas o no factoradas, cómo las reviso, cómo las pongo. La idea es ir más allá y poder tener esta congruencia de diseño entre la parte estructural y la parte geotécnica. Y aquí, claro, es que es primero el huevo o la gallina. Nosotros no tenemos una investigación local con respecto a estos factores de reducción, pero es un tema que debemos ir avanzando pues para las subsiguientes actualizaciones y poder ir viendo. Y ahí es donde viene la participación de cada uno de los usuarios que va a tener este documento. Nosotros hemos usado el factor en donde tenemos resistencias globales, factores de reducción globales y no parciales, como lo tienen en Europa. ¿Sí? También hemos dado mucho énfasis a esta parte de acá, al hecho de usar ya modelos constitutivos, es decir, una mecánica de suelo, de una geotecnia un poco más avanzada. Y aquí es donde se habla, pues, conceptualmente de estos dos factores. Sobre todo, el LRFD requiere mejorar práctica de la ingeniería. ¿Por qué? Porque ya el castigo o la incertidumbre que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser en función de qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Es decir, ya no va a tener un factor de seguridad general que independientemente a lo que yo tenga en campo o de la metodología que yo ocupe, pues es un solo factor de seguridad y ya. Y en función de la experticia o de la calidad de información que tenga, pues si le pongo más o le pongo menos. Ahí es donde tenemos que ir como país. Dentro del capítulo 3 es un capítulo en donde creo que es el que más se trabajó desde el punto de vista de la actualización, porque se ha querido tener un corazón que funcione adecuadamente para poder hacer esta caracterización geotécnica adecuada del material que yo estoy estudiando. Un tema importante es que dentro de los métodos recomendados para la exploración, pues sí, aquí hay dos partes diferentes, pues la NEC Geotecnia y Cimentaciones tenía unos cuantos nombrados en el capítulo 3 y otros tantos para la parte dinámica en el apéndice de diseño sismo resistente. Como lo hemos unido, hoy se habla directamente de todos los métodos que se entiende por una exploración directa, es decir, aquellos que están en contacto directamente con el material o que se introducen o penetran dentro del material con recuperación o sin recuperación de muestra, y de la exploración indirecta, que es aquella que normalmente se basa en la transferencia de ondas o en la propagación de ondas sísmicas a través de un medio determinado, en donde la interpretación correrá desde el punto de vista de un análisis de una serie temporal. Entonces, pero ahora se han marcado desde el punto de vista de condiciones tanto estáticas como dinámicas. Pero también hemos aumentado el tema de la exploración en roca, ya los criterios y como vemos más adelante, pues la caracterización del macizo rocoso, que es algo que no teníamos desarrollado de una manera importante. También pues se habla de ensayos de laboratorio, cómo caracterizar. Nosotros al final del día necesitamos conocer las características de esfuerzo de formación de mi material para poder entablar el análisis del criterio del estado límite de falla. Necesito saber cuándo va a fallar, qué criterios van a dominar y para la deformabilidad el tema de los asentamientos. Y un tema importantísimo que hemos puesto es este capítulo, este apéndice, este acápite, que es el 3.7 de los suelos especiales. Es decir, cuando se debe prender una alarma cuando yo tenga un suelo de estos tipos especiales, porque son suelos que normalmente pueden tener una alta deformabilidad, pueden conllevar esfuerzos extraordinarios a la estructura o pueden tener un comportamiento
especial ante situaciones dinámicas. Entonces, es algo que nosotros también hemos definido. Y aquí en el 3.8 está la clasificación del diseño para diseño sísmico, es decir, lo que les comentaba de traerlo para acá. Un cambio importante que se ha tratado de tener es una redundancia para la caracterización geotécnica del estudio. Ojo, esta es la caracterización geotécnica del estudio que se está haciendo, no de la estructura. Esta clasificación es diferente a la que mencionó anteriormente Adrián en cuanto al tipo de estructura o las condiciones específicas de la estructura. Aquí estamos caracterizando al estudio, es decir, el estudio geotécnico que yo voy a hacer va a depender de qué. Nosotros hemos mantenido el tema del número de pisos, las cargas que están transmitidas y adicionalmente ahora hemos metido el geomaterial, es decir, el material en el cual está sentado. Porque yo puedo tener una estructura que sea muy sencilla, pero si está en un suelo especial o complejo, debo tener ciertos cuidados al momento de hacer mi diseño. Por otro lado, si yo tengo una estructura que es muy importante, como lo que está en la derecha, esencial o especial, y adicionalmente está en un suelo malo o especial, como se lo denomina acá, pues tengo que tomar todavía mayores cuidados al momento de hacer mi diseño. Pues aquí viene muchos colegas, oye, ¿y qué pasa si yo no tengo columnas, si son mal puestos? Pues sí, aquí lo que nosotros decimos claramente que mandará el término más desfavorable. Es decir, pues si yo tengo una estructura que no está transmitiendo las cargas a través de columna, pues lo podré caracterizar por el geomaterial, por su uso o simple y sencillamente por el número de niveles. Aquí no me interesa leer todo esto, pero son los suelos especiales. Lo que quiero hacer énfasis es que nosotros ya estamos poniendo las normativas y qué es este suelo especial y cómo se debe revisar. ¿Qué pasa si yo tengo un suelo orgánico, un suelo licuable, un suelo expansivo, un suelo colapsable, un relleno mal hecho, que sería un relleno antropogénico efectuado sin control? Esas consideraciones yo debo tenerlas en cuenta. Y aquí aparece otra vez nuestro concepto de la vaca, de la geovaca. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos categorizado en 3 tipos diferentes de enfoques que le vamos a dar. Algo importante que se ha aumentado es la obligatoriedad de hacer un estudio preliminar. Entonces ahí sale, oye, no, si voy a hacer mi casa de 2 niveles, no voy a gastar en un estudio preliminar y después hacer un estudio definitivo. Efectivamente, para este motivo nosotros hemos resumido ese estudio preliminar en un checklist que lo voy a mostrar más adelante, en el cual el profesional encargado de la materia pues tiene que avalar, oye sí, a ver, estás ubicado en un lugar en donde es potencialmente licuable, ojo, estás en un lugar potencialmente licuable o expansivo o en unos taludes que sean inestables. Y obviamente si yo tengo una categoría geotécnica 3, es decir, un proyecto muy grande o en un suelo complejo, pues ya debo ameritar hacer un estudio preliminar pues para poder observar las problemáticas. En esta tabla lo que se ve es que un proyecto sencillo, es una hamburguesa, puedo usar correlaciones, bibliografía y la información mucho más elemental. Pero ya en un proyecto geotécnico 3, es decir, es un suelo complejo, una estructura importante, pues ya necesito un buen filete en el cual ya debo hacer una caracterización con velocidades de onda en campo, pruebas específicas de laboratorio, muestras inalteradas y poder tener un modelo geotécnico que sea mucho más rico y válido para el análisis. Este es el formulario de investigación preliminar, en donde se dice dónde está ubicado, el número de niveles, la peligrosidad, está cerca de un cauce de río, está cerca de una zona sísmica de una sismicidad muy alta, o estás en una zona inundable, en un talud inestable, etcétera, etcétera, etcétera. Es un checklist que se debe llenar. Y obviamente, si ya tengo un proyecto convencional, pues ya hacemos un informe preliminar, que se dice claramente que la calidad de la información debe ser equiparable al informe definitivo. Y la información que yo use en el preliminar puedo incluirla en el definitivo. ¿Sí? Otro cambio importantísimo que se ha hecho es este tema de que en la 2015 se habla del famoso concepto de la unidad de construcción, que es un concepto que realmente muy pocas personas lo entienden y otros pocos la usan. Y bueno, ¿y cómo defino la campaña exploratoria? Pues lo que dice la famoso concepto de unidad de construcción es que es una edificación o fracción de un proyecto con alturas, cargas y niveles de excavación diferentes.
Pero por otro lado, dice grupo de construcciones adosadas con máximo de longitud en planta, 40 metros. Bueno, ¿y qué pasa si tengo un proyecto de 5.000 metros cuadrados? ¿Cuántos sondeos hago? Entonces, ese es el tema de, ¿y ahora qué hago? Si nosotros proyectáramos con las densidades de las tres categorías que tenemos actualmente, pues es lineal. Es decir, me da lo mismo tener un proyecto de 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000 metros, que con este concepto es lineal. Entonces, para 20.000 metros, pues tendría que ser como 70 perforaciones y es algo que realmente no es real, no es lo que se hace en la práctica. Por esta razón, pues nosotros hemos propuesto esta otra manera de poder definir el número de sondeos. O sea, claramente decir, a ver, los famosos 3 mínimos sondeos que tú tienes, los famosos 3 de 6, que es lo que a veces se usa y se abusa, perfecto, estos te van a alcanzar hasta un área aproximada de 1.500 metros cuadrados. Alto, sin problema. Pero a partir de esta área y hasta 5.000 metros cuadrados, tú debes aumentar un sondeo por cada tantos metros cuadrados. Y cuando tú pasas de 5.000, adicionalmente debes aumentar otro sondeo más. En este gráfico, pues nos da esta figura que es mucho más racional a la de la izquierda. Porque nos dice, pues para un área determinada yo voy a usar un número específico de número de sondeos. Luego, yo voy a ir aumentando sondeos y mi área va aumentando hasta los 5.000 metros cuadrados. Y a partir de los 5.000 nosotros hacemos otro quiebre de esta curva para poder hacer una definición mucho más racional. Es decir, yo voy a hacer un conjunto habitacional, entonces, mi conjunto habitacional tiene 15.000 metros cuadrados, perfecto, entonces tengo que hacer mínimo 15 o 16 sondeos, bueno, en función del tipo de material en el que esté, pero ya está definido en función de una densificación que vamos a tener. Lo que estamos buscando es que sea más racional el tema de poder definir el número de sondeos que vamos a utilizar. Otra racionalización que estamos utilizando es esta, es una tabla en donde decir, a ver, ¿cuándo yo puedo parar un sondeo y cuándo no puedo parar? O mejor dicho, cuando no debo parar. Porque ha habido casos en donde colegas me dicen, oiga, ¿sabe qué? Me mandaron a hacer las 3 de 6 y estos son los resultados. Vemos 6 metros en un material en donde tiene una capacidad portante, una deformabilidad a nivel freático, suelos blandos. Le digo, ¿y por qué paró? Es que el especialista me dijo que la ley dice que son 3 de 6. Ojo, son 3 de 6 como un criterio mínimo. O los 15 metros son mínimo, o 30 metros son mínimo. Pero ¿qué pasa si yo tengo condiciones específicas del material en donde, pues sí, mira, desde un punto de vista racional y coherente, hoy sabes que no necesito hacer la de 6 metros, porque sabes que en 5 metros he encontrado un estrato con tales características? Correcto, se puede cortar el estudio. Pero por otro lado, ¿qué pasa si a los 6 metros yo no cumplo todavía con condiciones? Debe seguir extendiéndose el sondeo. Bueno, lo que habíamos dicho, lo que estamos dándole mucho énfasis es que todo lo estamos tratando de normar con normas internacionales, pues en este caso de la STM. Esto ya hablamos, pues ya ahora estamos poniendo la casa en orden, es decir, la caracterización geotécnica lo hará el geotécnico y el usuario de peligro sísmico lo hará el ingeniero que va a hacer la estructura. Es decir, ponemos la casa, los muebles en su lugar dentro de la casa, en donde el geotécnico es el especialista y encargado de la caracterización dinámica y estática de los geomateriales para darle de insumo al profesional que va a hacer el diseño más adelante. ¿Sí? Esta es la estructura mínima del informe geotécnico. Hemos tratado de dar las pautas mínimas que debe tener, pues, para que sea más ordenado el tema de la entrega de estos datos. Desde el punto de vista de cimentación superficial, voy a ir un poquito más rápido porque se me acaba el tiempo. El cambio importante en cimentaciones superficiales es el hecho de poder analizar estos dos énfasis. O sea, le estamos dando un énfasis importante a los dos ejes fundamentales que vamos a tener. El análisis del estado límite de falla, en donde se dan los criterios para poder calcular la capacidad última y a través de ella la capacidad admisible usando cualquiera de los dos criterios que nosotros dijimos para cuantificar la seguridad. Se están dando los factores que se deben utilizar en función de los diferentes criterios que tenemos, los diferentes métodos. Pero adicionalmente, pues se dan ya pautas específicas. Oye, ¿qué pasa con los suelos especiales? ¿Qué pasa si tengo un suelo estratificado, si hay nivel freático, si estoy próximo a un talud o si estoy en suelos especiales? Pues, ¿qué es lo que debo hacer?
Y por otro lado, los estados límites de servicio, es decir, cuáles son las consideraciones que yo puedo tener. Yo puedo tener un material muy elemental en donde únicamente voy a tener asentamientos elásticos, pero hay suelos, por ejemplo en la costa y en el oriente, que ya tienen consolidación primaria. Oye, ¿y el estudio de suelos te hizo un ensayo de consolidación? No, ¿sabes qué? No, porque en la provincia ni siquiera hay consolidómetro. No, pues espérate, o sea, ahí hay que ir más allá. Después empiezan a aparecer las fisuras, las grietas y el culpable no se sabe quién es, ¿no? Es que es desidios de Dios. Esto hay que considerar. Aún más, asentamientos por sismo. ¿Qué pasa con la respuesta del material? ¿Qué pasa si es un material licuable? ¿Podemos tener asentamientos extraordinarios? Sí, no y por qué. Eso tiene que estar claro en el informe de suelo. Y luego, pues lo que hablaba Adrián, sí, nosotros tenemos un acápite muy pequeño, literalmente, de interacción sobre la estructura, pero realmente, y mi anhelo es que en la próxima actualización ya tengamos un capítulo que se llame de interacción sobre la estructura, en donde ya podamos dar mayores pautas para el tema de esta problemática. Aquí viene el capítulo que les comentaba, el de mejoramiento de cimentación de suelos. Pues aquí hay un tema en donde qué es primero el huevo o la gallina, es decir, no todas estas técnicas, hay gente especializada en el país, sin embargo, la idea es mencionarla. Tú puedes hacer todas estas, cualquiera de estos tipos de mejoramiento, pero lo clave es que se debe justificar cómo estaba y cómo va a quedar. Se debe hacer un control de calidad, se debe hacer una verificación en campo, es decir, si se va a hacer un mejoramiento de suelo, este debe ser de una manera racionalmente hecha para poder corroborar que los parámetros de diseño son reales en la actualidad del proyecto que se está construyendo. Y sobre todo esto, ¿qué pasa si yo lo que estoy construyendo, pues daño una edificación al lado? Dentro de mi estudio, tengo que analizar esas influencias y poder poner correctivos. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es ordenar este tema y no dar tantas pautas técnicas de coeficientes ni nada, sino dar pautas técnicas para que se puedan analizar. El de diseño de cimentaciones profundas también tiene un cambio importante. Otra vez estamos en el eje fundamental del estado límite de falla, el estado límite de servicio, los dos criterios para determinar la seguridad de la estructura, pero sobre todo lo que hemos querido darle énfasis es a que se hagan pruebas en los pilotes, es decir, yo puedo llegar a determinar si mi pilote es seguro o no es seguro, pero también debo comprobarlo en función de la deformabilidad que puede tener esta unidad. Adicionalmente, si son pilotes prebarrenados, yo necesito hacer pruebas de integridad para garantizar que el pilote está cumpliendo los parámetros con los cuales fue diseñado, ¿sí? Entonces, aquí pongo estos gráficos, pues sí, a través de este tipo de información yo puedo establecer, mira, yo necesito 200 toneladas y esas 200 toneladas me va a generar un asentamiento menor a 1 milímetro. Entonces todavía no ha llegado a la carga en punta, es decir, yo puedo usarlo y puedo establecer, por ejemplo, pues una carga de 320. Mira, mi pilote da 320 con una carga en donde ya está, se ha vencido la fricción y puedo trabajar a punta. Las pruebas de integridad también son súper importantes, entonces es un énfasis que se está dando. Diseña como tú pienses que es adecuado tu diseño, pero al final de cuentas es importante poder verificar las condiciones que se están haciendo. Y eso a nosotros como sociedad es una retroalimentación porque nos va a llegar a determinar cuál es el método adecuado para poder hacer un diseño en una arena, en un suelo cohesivo, en un suelo saturado, en un suelo no saturado, cuando tenga fricción negativa, cuando no tenga fricción negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el capítulo en rocas, pues este capítulo lo que se ha querido también darle es cómo funciona la roca, es decir, en la roca, en función de su calidad, poder entender cuáles son los estados límites de falla y los estados límites de servicio. Es decir, una roca es un suelo muy bueno o el suelo es una roca muy mala. Entonces ahí es donde viene un tema muy ambiguo de cuándo yo paso a uno o a otro. Y por eso es que usamos este concepto del geomaterial, porque enmarca a todo este tipo de material. Yo como geotécnico, pues si estoy en una roca mala, pues para mí es Navidad, porque es un estudio de suelo relativamente fácil de hacer. Pero si soy desde el punto de vista de rocas y tengo una roca muy mala y sería mejor un suelo duro, en cambio me lleva a la complicación en función de la obra que yo voy a hacer. Es algo que queremos dar.
Y ya para ir terminando, pues el capítulo de estabilidad de taludes se ha unido, ahora se llama estabilidad de taludes, excavaciones y estructura de contención, porque desde el punto de vista conceptual, pues abarca a todos esto, esta temática general, que es el hecho de poder conocer cuál es la estabilidad de una masa de suelo y o de un geomaterial al momento en que yo perturbe sus condiciones naturales o quiera conocer cuál es su factor de seguridad ante condiciones naturales. Se ha mantenido el diseño ante carga sísmica de 0.6, pues realmente desde mi punto de vista es un factor que se debe revisar todavía. Esperemos para la siguiente NEC poder revisar. Normalmente internacionalmente se obra 0.5, pero es algo que debemos seguir trabajando. Ya se da una relación, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando tenemos niveles freáticos, o sea, ya ir más allá y que se haga realmente una medición de las condiciones piezométricas, no solamente de dónde está la superficie libre, sino poder conocer piezométricamente qué es lo que sucede en un material. Se habla también de protección de taludes permanentes, que deben colocarse protecciones para evitar la erosión, que es una problemática que tenemos. Y aquí nuevamente hacemos énfasis a estos dos temas, la revisión del estado límite de falla y de servicio en función del tipo de estructura que tenemos. Aquí un tema importante que se está hablando es este. O sea, sí, yo voy a construir mis anclajes. Ah, ya, correcto. ¿Y qué influencia o cómo estoy afectando el suelo del lado? ¿Qué pasa si tengo un edificio? ¿Qué pasa si tengo una iglesia? ¿Qué pasa si tengo una edificación histórica? ¿Qué pasa si no hay nada? ¿Qué pasa si después construyen? Todo eso se debe considerar e inclusive ya desde el punto de vista de formación, es decir, lo que estamos hablando ya cuando son muros importantes, pues 2 veces la profundidad del muro, ver qué es lo que pasa alrededor, porque de lo contrario, pues yo hago una excavación, media casa se va y no sé qué pasó, no entiendo lo que sucedió. En el tema de consideraciones sísmicas, en el capítulo nuevo, pues 9, perdón, nosotros hemos tomado la decisión que tanto la parte de respuesta de sitio como de los estudios de microsonificación es exactamente lo mismo que está en el capítulo de diseño sismo resistente. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque nosotros hablamos que para poder conocer el peligro sísmico necesitamos dos ejes fundamentales, la geotecnia y el peligro sísmico. Entonces hemos querido darle la importancia que tiene a ambos. Y finalmente, ya para poder terminar, este es un tema también importante que se ha querido dar. Cuando son proyectos categorías 1 y 2, también el hecho de que, oiga, yo voy a hacer mi casa de 2 metros y en el municipio me piden que tenga el BS30. Pues tendrías que hacer una prueba particular. Sí, pero me sale caro, bla, bla, bla. Para simplificar, y como bien decía Adrián, pues la mayoría de las edificaciones están en suelo D. Entonces ahora yo ya puedo hacer mi diseño de una edificación pequeña asumiendo que estoy en un suelo tipo D, siempre y cuando se pueda ver que no está en EIF. Y esto como lo veo con el checklist que vimos en la parte inicial. Entonces ya con eso, pues yo puedo ya hacer un diseño un poco más sencillo y fundamental. Aquí lo que se está hablando ya de los análisis dinámicos, pues como decía Adrián, ya en estructuras esenciales, hacer respuesta de sitio, dar un paso más adelante. Y ya para culminar, Adrián comentaba que tuve la oportunidad de hacer el de microzonificación y esto es algo que quiero darle énfasis. Actualmente se habla de este umbral de 100.000 habitantes. Se preguntó, ¿y por qué 100.000? Pues nadie sabía por qué 100.000. Cuando se hace un estudio del último censo, se ve que apenas más de 100.000 habitantes son apenas como 10 cantones. De esos 10 cantones son contados con los dedos, los que han hecho una microzonificación. La idea es más allá, entonces se ha bajado ese umbral hasta 50.000. Y cuando son mayores a 100.000 es obligatorio, cuando son menores a 50.000 y son más de un punto G del PGA es obligatorio, de lo contrario no es obligatorio. La idea es que más gobiernos autónomos centralizados tengan ese tipo de información, no solamente por la parte de peligro sísmico, sino de ordenamiento territorial y de definir las zonas de peligro. Como lo que aquí recién en Quito sucedió, este famoso alud en La Gasca, pues eso es una zona que debe estar delimitada con cuidados, precauciones y todo eso. ¿Sí? Y finalmente, estos estudios de peligros sísmicos tienen que ser aprobados, entonces está proponiendo que sea un comité el que lo apruebe, pues para que tenga una mayor oficialización, porque yo puedo hacer yo como el GAF hago mi microzonificación, yo mismo lo hago, yo mismo lo apruebo y la idea es que eso haya un comité afuera.
Y finalmente, pues en este capítulo de supervisión y monitoreo, realmente lo que nosotros estamos buscando es que en obras importantes y fundamentales, pues ya se haga este tipo de retroalimentación. Es decir, yo diseño un pilote, diseño un talud, diseño un muro, diseño una zapata, diseño lo que sea, poder tener información para retroalimentar mis diseños y poder mejorar la práctica nacional de la ingeniería. Eso sería todo por mi parte, pues les agradezco, perdón, me pasé 7 minutos de mi tiempo, les pido mil disculpas por ello. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y con todo gusto, cualquier duda, cualquier pregunta, aunque sea corta, aquí estaré. Doctor, muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, bienvenida a la doctora Teresa Guevara, la estamos también observando, es la siguiente conferencista. Disculpe, doctora, robarle un par de minutos. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos en el chat. El doctor Alfonso, atento con aproximadamente con lo que pueda indicarle y de repente pueda dar en 2 minutos que pueda tardarse y tratar de abarcar algunas respuestas que puedan ser útiles para todos. Manuel Molina pregunta, ¿hay que ser muy selectivo y restrictivo con las correlaciones? ¿No se puede usar cualquier correlación en el contexto geotécnico para estimar propiedades geomecánicas de suelo? Marcos Alejandro Arana Betancourt, ¿el periodo de la estructura puede ser mayor que el periodo del suelo? ¿Por qué? William, ¿qué consideración tiene el cambio de suelo mecánico para realizar una cimentación? ¿Es solamente de mejorar o también aportar carga a la resistencia del suelo natural donde se implementará una cimentación? Eh, Byron López, excelente hacer cumplir que los laboratorios sean acreditados. Javier Cedeño, los laboratorios de suelos debe de haber un ente que los acredite y los regule como tal. Bueno, Cristian Medina, felicitar al doctor. Bueno, la tabla de caracterización geotécnica se debería cambiar los términos de estructuras especiales y esenciales por riesgo 3 y riesgo 4, respectivamente, para que sea compatible con los términos usados en la NEC de diseño sísmico. Miguel Macías, ¿qué pasa si en un estudio de SPT para el análisis de una vivienda de 4 niveles no cumple la perforación requerida? Por el suelo no ayuda a seguir con la perforación. Bueno, Cristian Cervantes hace bueno, un comentario que fue atendido por el doctor Tola. Bueno, doctor, hasta allí algunas quedarán en el chat y el doctor las procederá a contestar por esa misma vía. Doctor, le Sí, escuchamos. Final. permítame, Daniel, solo dos cosas y rápidamente, me parecen interesantes. Uno dice, ¿qué pasa si el SPT no me permite seguir la perforación? Pues ahí nosotros estamos dando la posibilidad de usar los métodos indirectos y es un tema que también hay que considerar. Si estoy en suelos en donde no puedo hacer un ensayo de penetración estándar, pues, tengo que ayudarme con métodos geofísicos. Por otro lado, también hay los criterios que mencionábamos, cuándo parar o no una perforación. Entonces, con eso no es tan rígido el tema 15, 30, 50 o lo que sea. Y por otro lado, la ingeniería Viera dice algo de entibaciones. Efectivamente, el tema de un muro entibado funciona exactamente como un muro anclado, es decir, que las cargas que yo el diagrama de distribución de cargas se modifica. Y desde un punto de vista conceptual es lo mismo cuando es anclado con entibado. Obviamente que uno interactúa con el suelo y el otro es un elemento estructural. Pero sí, hemos tratado de incluir y ya aclarar qué es un anclaje pasivo, qué es un anclaje activo, qué es un soil nailing, qué es también pautas para ese tipo de diseño. De todas maneras, pues espero pronto que el documento esté en disponibilidad y con todo gusto poder hacer esta retroalimentación. Muchas gracias y buen día.